Hola, mi nombre es Sara Gabriela Vaz, soy doctora en Historia por el Colegio de México, soy especialista en mundo hispánico, particularmente en el siglo XVII, particularmente en el arte dedicado a la emblemática, al tejido político y a la muerte, a los discursos sobre la muerte, y hace 20 años que trabajo en museos. Para mí, la importancia de estudiar el virreinato de la Nueva España es crucial en la formación prácticamente de todos los mexicanos, porque no podemos entendernos sin la comprensión previa de un proceso que abarca muchísimo tiempo, que abarca 3 siglos y que comúnmente se asumen o se entienden como en un paquete en donde no pasó nada, es decir, o no pasó nada significativo para nuestra historia presente o no pasó nada significativo que nos permita diferenciar los procesos sociales e históricos que se dieron a lo largo de esos 3 siglos. El virreinato de Nueva España es fundamental en la forma de comprender nuestra división política actual, inclusive es fundamental en la forma en que comprendemos nuestras identidades a nivel regional. ¿Por qué? Porque es justamente a partir de esas fechas en que esta configuración se da y de pronto olvidamos que nos asumimos como parte de una nación, pero gracias al concepto de nación que se teje durante el siglo XIX y que se fomenta sobre todo durante la construcción cultural que se realiza en el México moderno postrevolucionario o durante la revolución y del proceso postrevolucionario. Antiguamente no se tenía esa concepción. Es muy importante y yo creo que con fines de docencia es importantísimo hacer énfasis en la unión de los reinos de la península ibérica, es decir, puede parecer como muy lejano de nosotros toda esa historia peninsular que tiene lugar entre los siglos XIV y XV. Sin embargo, son sucesos determinantes también para entender una conformación política de la cual nuestro actual territorio y nuestra actual noción de México va a ser parte en aquel tiempo, sobre todo entendiendo el concepto de la monarquía compuesta que desarrolla sobre todo John Eliot y que yo tomo a partir de la elaboración que hace el propio John Eliot y el doctor Oscar Macín del Colegio de México. Es muy importante entender el universo del mundo ibérico, de los mundos ibéricos, porque en realidad son varios mundos, familiarizar a los alumnos cada vez de la mejor manera con un concepto de mundo hispánico que es un proceso incipiente de globalidad, en donde se permite la movilidad, en donde existe un cúmulo de fuerzas sociales que nos hacen dimensionar esta historia y estos procesos desde un punto de vista muchísimo más variopinto y que evidentemente se alejan de esta etiqueta que nos enseñan a ponerle a los 3 siglos de arte o historia colonial o en el mejor de los casos virreinal, como que en 3 siglos pasó exactamente lo mismo y lo que pasó es que estuvimos sujetos al yugo de la corona de España, ¿no? Eso es realmente una reducción, el proceso es muchísimo más rico, los procesos son mucho más ricos y a partir de comprender que formamos parte de los mundos ibéricos y de esta monarquía que nos permite entendernos no en una posición de desventaja o de sujeción como una colonia, que en realidad no fue así, por lo menos durante los 2 primeros siglos, XVI y XVII, nos permite también dimensionar nuestro proceso histórico desde el punto de vista de un reino más, un reino anexionado al Consejo de Castilla que tenía sus prebendas y sus privilegios, que tenía una capacidad de opinión, que tenía la capacidad de generar una riqueza, por supuesto no infinita o no a lo mejor comparable a la que generó el Virreinato del Sur, pero que tenía esta capacidad de generar riqueza para financiar guerras europeas, para hacer valer la acuñación de la plata novohispana y su circulación hasta confines, digamos, tan distantes para nosotros como pueden ser las Filipinas, que además hay que entender, formaba parte en algún punto de la audiencia de México y de la misma jurisdicción de la Inquisición, ¿no? Cuando tratamos de entender estas conexiones políticas y estas relaciones que hacemos entre territorios tan distantes y separados por océanos como el Pacífico o el Atlántico, nos damos cuenta de que el mundo se estrecha en torno a un concepto de red jurídica, de red de intenciones de interpretación histórica conscientes que la teoría política lleva desde los siglos XV y XVI a forjarse la idea de mundos ibéricos, pero también que permiten integrar a esta idea a la América recién descubierta. Por supuesto también a todos los dominios asiáticos y africanos que forman parte de las rutas comerciales que se disputan desde el siglo XV entre la península ibérica, bueno, España y Portugal, y que después constituirán una alianza importante y una
una tenencia territorial significativa para hacer frente a las invectivas que desarrollan, por ejemplo, las potencias comerciales como Holanda frente a el poderío que llega a adquirir el Imperio Español y que dan inicio a esta famosa leyenda negra antiespañola. Hay muchas cuestiones que tenemos que considerar a lo largo de un proceso de 3 siglos que forman parte de la historia de México. Finalmente, y vuelvo al punto de la conformación regional de nuestras identidades, que es definitiva al momento de entendernos en el presente, la conformación de nuestra propia composición social y de nuestras ideas, incluso de clasismo, racismo, nacionalismo, un montón de conceptos que podemos someter a juicio crítico a partir del entendimiento de un proceso previo de integración que se da o tiene su origen en la península ibérica prácticamente desde la convivencia, porque no me gusta hablar de invasión, sino la convivencia entre musulmanes y cristianos, ¿no? A partir de ese entendimiento histórico en la península ibérica y después de lo que implica su adición o su fusión con el proceso que va a implicar la integración de las poblaciones de la América recién descubierta, por supuesto contemplando la tercera raíz o la raíz africana, por supuesto contemplando la influencia asiática, vamos a entender por qué somos la sociedad que somos y por qué tenemos estas profundas y marcadas diferencias en algunas cosas, pero que al mismo tiempo nos identifican como núcleo o como grupo humano en vista de nuestro proceso histórico y político a lo largo de 4 o 5 siglos inclusive, y nos diferencian de otros pobladores de los antiguos virreinatos, como por ejemplo los virreinatos del sur. Para mí la presencia del arte en el aula es fundamental, no solamente porque soy historiadora del arte de formación, sino porque considero que la mostración de manifestaciones artísticas tiene muchísimo más impacto en la generación de puentes emocionales con el alumno, entre el alumno y los procesos históricos y el propio docente, que si solamente utilizamos las imágenes como ilustraciones de procesos. Para muchos profesores es difícil, presenta una dificultad integral a las manifestaciones artísticas dentro del aula porque solamente las ven como esa fuente de ilustración de sus ideas, y si no tienen, digamos, la enciclopedia suficiente o no tienen la manera de buscar las imágenes adecuadas, pueden no sentirse respaldados por ese corpus que se está mostrando. Sin embargo, las propias imágenes en sí llevan una carga importantísima de cosas que muchas veces es muy difícil explicar con palabras. Lo he probado sobre todo a nivel superior, sobre todo en la universidad, pero ha funcionado también con chicos más jóvenes, entre secundaria y preparatoria, el hecho de presentarles, por ejemplo, una obra de arte religioso de Baltasar de Chaveorio, con la que difícilmente han tenido alguna conexión previa, con cuya temática a lo mejor no se encuentran sensibilizados porque no son católicos o porque son códigos que escapan ya a su cotidianidad, y sin embargo hay pequeños ejercicios que hacen funcionar muy bien la narrativa de la propia imagen, y los chicos empiezan automáticamente a construir una narración, su propia narración, y la narración de ciertos hechos históricos que ven indiscutiblemente representados en las figuras, en los paisajes, en las escenas completas, pero también en cosas tan elementales como el color usado, las texturas, cómo se representa la arquitectura, hay o no profundidad, en fin, una serie de preguntas detonantes que pueden hacer que la manifestación artística encuentre una manera de expresión que al final, bueno, siempre la proporciona, pero que sea un apoyo verdaderamente para el docente y no solamente una ilustración más, ¿no? Bueno, otro aspecto fundamental y que es objeto de mi particular interés como historiadora ha sido siempre contemplar una noción que aprendí directamente del doctor Oscar Mazin y que tiene que ver justamente con la idea de asumir que los mundos ibéricos son un terreno fértil para la confluencia de saberes. Y parece como muy poco significativo si no lo explicamos, y al mismo tiempo tiene todo el significado para podernos comprender en un presente. En un presente yo les digo a mis alumnos, somos víctimas, porque sí creo que somos víctimas de una excesiva especialización en donde cada quien va abundando de la manera más puntual en aspectos cada vez más
incomprensibles para el resto y eso nos hace difícil socializar el saber. En este mundo hispánico, en estos mundos ibéricos que prácticamente van a dominar los siglos XVI, XVII y XVIII de la historia de México, tenemos también la oportunidad, y esto con fines estrictos de docencia y de mayor conexión emocional e intelectual de los chicos con el periodo, mayor afinidad hacia este periodo, podemos abordar la ciencia desde un punto de vista completamente distinto al que tenemos actualmente. Por ejemplo, me refiero a confluencia de saberes cuando hablo de que en un solo libro o en una sola obra artística se pueden encontrar nociones que están presentes en la teología moral, que están presentes en la filosofía natural, que están presentes en el derecho, en la dimensión jurídica y que están presentes también en la concepción de medicina. Por ejemplo, y ahora viene a colación con una exposición del Museo Nacional de Arte, la melancolía es uno de los humores que contribuyen a explicar el orden cósmico, pero también es uno de los humores que están presentes y que contribuyen a la salud o enfermedad del cuerpo humano. Entonces, cualquier cuestión relacionada con la melancolía nos refiere automáticamente a temas médicos, a temas psicológicos, a temas morales y nos refiere también a temáticas que tienen que ver, por supuesto, con una dimensión del actuar público de ese sujeto que está poseído o no por un espíritu melancólico. Esto muchas veces hace más interesante o más cercano, más comprensible el espíritu o el aura del periodo a partir de sus saberes, sus diferentes saberes, porque no solamente hablamos de geografía o política o religión, hablamos también de esta red, como lo mencionaba momentos más antes, ¿no? En momentos anteriores, esta red que se estrecha en torno a un mundo que está separado geográficamente y que a lo mejor puede tener barreras lingüísticas, pero que tiene sistemas de adecuación jurídicos propios de una red, de un tejido que se ha elaborado no solamente desde la argumentación universitaria, por ejemplo, de los juristas salmantinos, sino también de una argumentación que se ha elaborado con fines de diplomacia, con fines de penetración política, con fines de conciliación para anexión de reinos, con fines de un montón de cosas que nos permiten entender que no debemos seguir asumiéndonos en tanto mexicanos como una población que históricamente estuvo sojuzgada o subyugada durante 3 siglos. Quiere decir que desde el punto de vista de los españoles indianos, es decir, los que formaban parte de la América, había también conciencia y deseo y propuesta, tanto cultural como histórica, propuesta que fue integrada a esa confluencia de saberes o a esa red finalmente política, teológica, moral, etcétera, 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 que conforma los mundos ibéricos. Y bueno, a partir de eso también se pueden plantear diversos ejercicios sobre cómo integrar a las artes, en este caso plásticas, estoy refiriéndome a la pintura, a estas estrategias que el docente puede llevar a cabo para ir acercando cada vez más por vías, digamos, no racionales o no estrictamente narrativas en un principio, sino de conexión más bien emocional, y que este puente emocional puede contribuir a que el alumno genere estas narrativas que van a ir contribuyendo a que, por un lado, comprenda la que uno como docente propone, pero por otro lado, les permitan también integrar e incorporar cuestiones significativas a su vida cotidiana. Me encuentro enfrente de una obra de Baltasar de Chávez Orio. Esta obra evidentemente fue creada en el siglo XVI, no con estrictos fines de evangelización. También tendemos a pensar que todo el siglo XVI fue evangelización de los indígenas y todo el siglo XVII pues, fue Sor Juana y Carlos de Sigüenza y Góngora, y todo el siglo XVIII fueron los Borbones y sus reformas. En realidad, como me refería anteriormente, hay cuestiones mucho más variadas, más variopintas que hay que explicar y que permiten diferentes abordajes docentes a el mundo novohispano en este caso. Baltasar de Chávez Orio fue uno de los primeros artistas de origen europeo, en este caso vasco, un intelectual reconocido, es decir, no solamente un simple oficial de taller, sino un intelectual reconocido que es autor de un arte de la lengua vasca. Él viene a Nueva España con la intención de abrir un taller como maestro del arte de pintar y con la intención de tener un reconocimiento y un mercado que cultivar. Es decir, Nueva España era el reino de Nueva España era una oportunidad de generar nuevos circuitos de consumo, y eso pues es muy evidente que los pintores que llegaron a establecerse querían cultivarlo conscientemente. ¿Quiere decir que sabían cómo pintar para una sociedad que todavía no tenía un gusto estrictamente formado? Pues evidentemente no. Desde el punto de vista de la historia del
del arte es muy interesante ver cómo se van conformando esos procesos de generación del gusto, cómo se van conformando estas ligas emocionales y circuitos de producción en función de una necesidad estrictamente política y espiritual y de consumo también estético, pero a partir de los condicionamientos que los propios artistas traen consigo del mundo europeo, del viejo mundo, es necesario reelaborar estos códigos y esta propuesta para, por un lado, ser parte de esta intrincada red que ya he comentado varias veces, pero por otro, tener un carácter propio. A mis alumnos, por ejemplo, suelo preguntarles si les es fácil identificar pintura o producción pictórica novohispana respecto de la producción pictórica de los virreinatos del sur, o si les es más sencillo identificar a la producción novohispana de otra producción europea, española o italiana. En realidad nos dedicamos mucho tiempo a hablar de las influencias tanto del mundo hispánico propiamente dicho, como de Flandes, como de la pintura italiana de la época y de un siglo a posteriori. Y finalmente creo que el arte novohispano o estas manifestaciones plásticas nos dan la oportunidad de ver cómo en ciertos circuitos en donde el gusto se consolida, porque al final a lo que asistimos en el siglo XVII novohispano es a la consolidación de un gusto específico por una producción pictórica y escultórica, indudablemente, va a permitir este gusto resguardado, que sobrevivan ciertos códigos formales que a lo mejor en el ámbito europeo ya quedan un poco pasados de moda, ¿no? Y al final no quiere decir que estemos en una posición, repito, de desventaja, porque no se trata de eso, sino que hay terrenos que favorecen con su consumo la permanencia de ciertos códigos que nos permiten seguir registrando una línea de continuidad y de influencias pictóricas de un continente a otro, ¿no? Al final resulta que la producción novohispana también redundará en una propuesta. Pero bueno, en este cuadro en particular, en donde vemos todavía muchos códigos europeos vertidos, tanto desde el punto de vista de lo que se llamó el manierismo, por ejemplo, o la pintura de los romanistas en el ámbito de los 1520s, 1540s en el mundo europeo, a una capacidad de enunciación de una escena con una fuerte carga dramática. Estamos frente a la oración en el huerto, antes del prendimiento. Hay una serie de cuadros que nos constituyen una narración, como si fuera una pintura historiada del siglo XV, por ejemplo, o anterior. Estoy pensando en Simone Martini y en estas pinturas que en el gótico internacional, a partir de varios cuadros como simultáneos, como si fuera un cómic, reflejaban diferentes instancias de una historia que iba a tener un desenlace en el primer plano, que es el que se presenta al espectador. Estamos asistiendo un poco a lo mismo. Ese código narrativo en realidad es muy arcaico, pero sigue demostrando su funcionalidad y por eso lo sigue empleando Baltasar de Chaveorio en esta composición. Visto esta, por ejemplo, capacidad de hacer escenas historiadas contra la idea cromática que tenemos en la vestimenta del ángel, que es digamos, mucho más revolucionaria en términos de la yuxtaposición de colores que normalmente no estarían juntos formando parte de una pintura, pero que nos dan estas texturas, por un lado de una tela satinada, pesada, pero al mismo tiempo del brillo de una tela suntuaria, lujosa. Estamos justamente frente a una síntesis de conocimientos del pintor que se están poniendo al servicio de una sociedad que va a empezar a formar su gusto y a determinar el gusto por este tipo de representaciones. En una panorámica, si revisamos la producción pictórica novohispana, y la gente puede pensar, es muy aburrido porque todo es pintura religiosa. Pues no, no es muy aburrido, porque justamente le podemos dar seguimiento a las temáticas más presentes, ¿no? El prendimiento en el huerto, la crucifixión, por supuesto, la asunción. Puedo hablar de 1 y 1000 escenas. Sin embargo, esta recurrencia de las escenas desde el siglo XVI hasta prácticamente, y ahí sí no corto con el siglo XVIII, porque no se pueden hacer estos cortes arbitrarios, sino tener una continuidad hasta el siglo XIX, incluso bien avanzado el XX, en ciertos ámbitos regionales, nos permiten entender que esas sociedades, esos consumidores, tuvieron mayor afecto por determinadas temáticas y formas de representación y no estaban necesariamente supeditados a el dictado veloz de la moda de los centros hegemónicos de enunciación, que podían tener una academia, que podían decir que ya no era correcto, que ya no estaba bien visto pintar conforme a ciertos determinismos. Bueno, eso al final no importa. Una de las cosas también que ofrece como muy interesantes el mundo novohispano
inserto en esta concepción de los mundos ibéricos es justamente el estudio por regiones para ver la pervivencia del uso de ciertas técnicas, del uso de o del acomodo a cierta iconografía o a ciertas variantes iconográficas y del uso de ciertas cromáticas, apropiaciones, devociones que van dando la identidad a cada una de las regiones.